todo lo que sé de ti porque me hablas de los otros. Nunca me has contado, me pasó esto. Cuentas una anécdota sobre alguien sin referirte nunca a ti. Aunque yo te reconozco en todo lo que cuentas, cuando me hablas, siento que tú siempre estuviste en tu propia vida como una sombra, observando como un espía a todos esos que estuvieron en tu vida antes que yo. Y ellos son fantasmas, personas que amaste, a las que nunca conoceré. Escojo ese pequeño párrafo de Furia porque es un libro lleno de fantasmas. Aunque no, no sabemos. Hay algunas vueltas, es un libro, estábamos recién conversando con su autora, al que uno tiene que entregarse, porque efectivamente hay una historia, hay una manera narrativa de seguir, pero la manera en que está contado este libro es bastante surrealista. Quiero jugar con esa palabra que me gusta. Estamos con Clio Mendoza desde México. Acaba de presentar este libro, Furia, que está editado además por las fabulosas editoras de Banda Propia. Muchos saludos a María y a Lorena, somos muy fans. Sí. Fabulosas. Este libro está en Chile gracias a entonces Banda Propia y acaba de ser lanzado el sábado con una presentación de Daniela Catrileo ahí en la Furia del Libro. Clio, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy feliz de estar en Chile. Era un sueño pisar estos territorios. Y además el sueño se completó con la presentación de Daniela Catrileo, que es una amiga muy querida y que nos reímos mucho porque compartimos cumpleaños y con César Vallejo también. Entonces su presentación fue súper entrañable y creo que, te decía, es la presentación más conmovedora y más profunda que han hecho del libro y estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, yo le decía que no me sorprende porque hay dos caminos que las unen. Me da la impresión, y quizás esto no sirve para la gente que ha leído a Daniela Catrileo y no te ha leído a ti todavía, y es por un lado que ambas vienen de la poesía. Sí. Y vienen, digo, no porque la hayan dejado, sino porque es el lugar, además, donde ambas se hicieron más reconocidas. Tú ganaste un premio Sor Juana Inés de la Cruz por tu trabajo como poeta, y sin duda eso marca la narrativa de ambas. Y por otro lado, ambas trabajan con el fantástico, cosa que a mí me parece fabuloso. En el caso de Daniela Catrileo en Chilco hay una cosa que tiene que ver con la ciencia ficción. En el caso tuyo yo siento que tiene que ver con el horror. Podemos entrar ahí, pero ambas hacen este trabajo de decir, te voy a contar una historia, y por eso parte con eso, y no necesariamente tienes que creerme, pero lo importante es el relato. Y hay un personaje que cruza el libro que está todo el tiempo contando historias. Así que quería preguntarte por eso, por la necesidad de contar historias y por escoger contarlas de esta manera en donde lo real y lo surreal está todo el tiempo cruzándose. A mí me encantan ese tipo de historias, este formato de libro, porque tiene una mímesis muy compleja con la oralidad. Entonces, por ejemplo, pensemos en Las Mil y Una Noches, que tienen muchas historias, pero es una historia que está contando a alguien. Sí. Me encanta esto, ¿no? Y creo que yo crecí escuchando este tipo de historias, y lo decíamos en la presentación con Daniela Catrileo, como cuando un relato se diversifica por las personas que están contando ese mismo relato, tiene distintas variantes, distintos protagonistas, distintos antagonistas, y yo quería jugar con esa versatilidad de la psique, que solamente es posible a partir de ese relato, digamos, múltiple. Y creo que eso también tiene que ver con un interés mío en generar una disrupción del sistema lógico racional que creo que ha generado mucho dolor en la sociedad contemporánea. Sí, además pensando en que venimos de sociedades, a Chile le cuesta pensar que, yo creo que nosotros somos muy góticos, y lo he hablado con muchos escritores y cada vez está apareciendo más esta idea de los fantasmas que nos acompañan, algunos muy contemporáneos, como los que vienen de la dictadura, y otros que tienen que ver con la manera en que se creó artificialmente esta nación, ¿no? Pasando a llevar otras naciones. Y yo creo que en el caso de México, además tú eres de Oaxaca, entonces ahí hay una cosa con la frontera también que es muy tangible, y con estos mundos diversos que están siempre en tensión, ¿no? La relación con el mundo de los muertos, que en México es fuertísima, pero también con esta idea de progreso, entre comillas, que está siempre tensionando
estas otras verdades. Claro, la historia, digamos, oficial de los países y de los territorios, la historia oficial de uno mismo, ¿viste? De una misma. Mi historia oficial dista mucho de la historia no oficial. Ajá. Y yo me di cuenta solamente a través de las historias de mis abuelas, de mis tías, y de estas historias que además te son contadas sin que realmente los adultos, generalmente sucede en la infancia. Camila Sosa tiene varios textos muy lindos sobre cómo la infancia repercute mucho en el quehacer literario, ¿no? Ya en la, digamos, profesionalización de la literatura, pero sí, definitivamente como esta ingenuidad con la que los adultos te cuentan las cosas cuando eres infante, y entonces te creen que no estás dimensionando la realidad de lo que te están diciendo, y creo que esto ha repercutido sin duda, y Daniela estaba muy de acuerdo también con esto. Y claro, yo además soy de un territorio al sur de México que tiene distintos ecosistemas, y además yo crecí junto a mi madre. Mis padres decidieron dejar la ciudad en algún momento porque ella es maestra rural, y yo crecí en pueblos originarios. Entonces muchas de las cosas que hay en este libro beben también de esa oralidad que tiene que ver quizás con lo que tú llamas el fantástico. Claro, pero que la frontera. Y la frontera, sí, dentro de un mismo territorio geográfico, de un mismo incluso ecosistema, digamos, pero que al final no es lo fantástico para las personas que habitábamos esos territorios. Esa era la, digamos, realidad objetiva. Y a mí eso me gusta mucho, comparar esa realidad objetiva que es más de las historias hegemónicas, las historias oficiales, las historias que incluso generan los estados, los sistemas políticos, la historia oficial de un país, etcétera, versus estas otras historias donde además los protagonistas no son el héroe trágico como, ¿no? Ya sabes, o sea, si uno piensa en la épica, visualiza un héroe musculoso, aguerrido, valiente, etcétera, y de pronto los protagonistas que tenemos en la oralidad son cobardes, son racializados, son marginales, o son, no tienen estos valores también opresivos que distan mucho de lo que realmente somos las personas. Sí, y de hecho te escucho, Clio, y pienso en que uno de los relatos oficiales de nuestros países es la idea del padre de la patria, ¿no? Sí. Y de estos hombres poderosos y decididos, ¿cierto? Épicos. Y es gracioso pensar que Furia se trata de un padre, que es Vicente Barrera, que es un padre que va dejando hijos votados. Y un clásico, y ese estaba pensando, ese es el padre latinoamericano. En Chile se ha estudiado mucho, hay libros sobre Chile País de Guacho, de Sonia Montesinos, es el primero que se me ocurre, ¿no? Pero hay una tensión entre esto, de este discurso oficial de los padres de la patria, y el discurso de la manera en que Latinoamérica forja sus pueblos, que tiene que ver con hombres que se van. Que es de lo que va Furia. Sí, y yo me remito un poco a mi historia personal también. O sea, este padre como muy arquetípico, casi arquetípico ya, ¿no? O estereotípico, digamos, de un padre abandonador que va sembrando hijos por todos lados. Es también la historia de mi familia y por tanto es mi génesis. Y quería ahondar en esto, por supuesto. Y sí, por otro lado también está, por ejemplo, mi tatarabuela. Su esposo fue un vendedor de hilos que se fue y que fue teniendo hijos por todos lados. E incluso cuando llegamos a esta zona, que es una zona que es la zona afrodescendiente, mi familia es afrodescendiente, y que está en colindancia, está en la frontera de mi estado con otro, y ahí es donde se afincaron también pues todas estas ideologías afrodescendientes de las cuales el Estado reniega, además. Cuando llegamos ahí, yo vivía allí de niña, y siempre me dijeron mis padres, no te enamores de nadie, porque no sabemos si puede ser alguien de tu sangre, y como el tema de las anomalías genéticas, ¿viste? Y claro, mi tatarabuela se quedó sola, fue una madre soltera, pero eso le permitió, o sea, no era una madre soltera había sido abandonada, pero siempre estuvo la idea de que el marido iba a regresar en algún punto, y esa tensión hacía que los hombres no se le acercaran, que ella pudiera desarrollarse, fue panadera, fue partera, etcétera, y
esto hizo que ella pudiera tener una vida social, digamos, más disimulada, más estable, y además ella criando a sus hijos sin la violencia doméstica que ya implica tener una pareja, sobre todo en esos años. Pero qué fuerte pensar en eso, ¿no? Es que el costo es como estás acompañada, pero te pueden pegar. Sí. O estás sola y tienes que ir sola adelante. O estás acompañada y el otro es alcohólico o jugador y se mete con otras mujeres, ¿no? Y se va a gastar el sueldo. Entonces es como... La historia de nuestros países es de mujeres, hasta el día de hoy, que sacan adelante solas a sus hijos. Y hay algo ahí también sobre la masculinidad en Furia, que me pareció súper interesante, porque todos estos hombres, Vicente y sus hijos, que además todos con nombres muy particulares, ¿cierto? Bueno, todos muy bíblicos. Hay un Juan, ¿cierto? Hay un Lázaro, hay un Salvador, que están tratando de ser los hombres que les piden que sean. Los primeros además los conocemos siendo soldados, ¿no? Pero huyen. Pero se enamoran entre ellos. Pero se vuelven bestiales, ¿no? Se pierden. Quieren ser otra cosa distinta a la que son. Hablemos también de configurar esa imagen de la masculinidad que está en Furia. Sí, tú empezaste diciendo que era un libro surrealista, sí, y me gusta que hayas tomado ese término, porque el surrealismo es una corriente que nos ha afectado muchísimo, porque además tiene mucho que ver con la cosmovisión de nuestros pueblos originarios y algo que ha permeado nuestro territorio aún, sí, a pesar de ser mestizos y demás. Pero creo que en el génesis de Furia está mucho la pregunta de por qué los hombres, si es que hay una tradición literaria de hombres escribiendo sobre mujeres, sobre cuerpos de mujeres, sobre pensamientos, sentimientos, etcétera, de mujeres, el deseo de las mujeres. Y entonces yo leía un libro que se llama La anatomía de la imagen, sería la traducción del francés, yo creo que lo tradujeron así, es de un escritor que fue un artista, Hans Bellmer, era un artista alemán, polaco-alemán, que hizo la poupée, que era una muñeca surrealista, que los surrealistas aplaudieron y celebraron. Era una muñeca con partes intercambiables que lo que siempre tenía era el sexo en el mismo lugar, o un sexo como abierto y visible todo el tiempo, ¿no? Jugando un poco con, claro, estas premisas surrealistas de lo onírico, del deseo, etcétera, pero también era un arte muy complejo, porque otra vez se estaba poniendo el cuerpo de una mujer en el centro, en la mira, pero de una forma bastante objetivizada. Sí, claro. Y Hans Bellmer hizo este libro y esta muñeca. La muñeca además la había hecho amarrando a su esposa con alambres y poniéndole moldes de yeso durante muchas horas, que era un tipo de tortura. Ella además tenía ya hay muchos tratamientos sobre qué podría haber tenido Unica Zurn, que también fue una artista potentísima, una escritora potentísima, pero que vivió a la sombra de este surrealista. Y que ella, bueno, tenía una neurodivergencia, un trastorno, una enfermedad mental, y por supuesto esto, ¿no? Este deseo del que él habla en su libro La pequeña anatomía de la imagen, de la histeria y de, ¿ya viste? Sí, claro. Como me encabronó cuando yo leí este libro, pero al mismo tiempo había ideas muy interesantes. Esto de lo que platicábamos un poco como estas ideas tan brillantes que pareciera que brillan tanto que te pueden convencer de algo con lo que incluso estás en desacuerdo. Y ya, yo leí este libro muchas veces, me obsesioné mucho con esta pareja y empecé a escribir, y entonces me di cuenta de que ellos eran estos personajes del génesis de Furia. Dos hombres, a final de cuentas. O sea, es decir, lo que me interesaba eran cómo las relaciones están afectadas también por el transcurso de la historia, por la política de los territorios, por la violencia de las guerras, por el momento histórico y político que estamos viviendo, y cómo eso atraviesa hasta la cosa más íntima, con quién nos identificamos, hacia quién nos apegamos, hacia a quién deseamos, etcétera. Y eso se podía traspolar de esta pareja que era Unica Zurn, era alemana, hija de nazis, y él un polaco alemán que en algún momento había querido ser nazi, pero por ser polaco había sido obligado a la migración, y cómo él la castigaba a ella por no haber ejercido, porque un sistema había ejercido contra él una violencia, y se vengaba contra el cuerpo de ella. Y ella ahí estaba. Y ella ahí estaba, claro.
Entonces, creo que eso nos pasa muy a menudo también. Y yo quería indagar en eso, pero por supuesto, yo no viví la Segunda Guerra Mundial. Yo no soy europea, pero de lo que sí puedo hablar es de las guerras que atravesaron mis ancestros. Entonces, eso es un poco esta historia. Y de la violencia que hasta el día de hoy cruza tu país también. Sí, inevitablemente. Y especialmente contra las mujeres. Entonces, hay una dolorosa contingencia respecto a Furia. Les recuerdo que hablamos con Cleo Mendoza, su autora, de... Hay una cosa que te iba a decir que a mí a propósito de lo que dices, esta idea de la tensión entre las identidades, ¿no? Y cómo están conformadas por la vida privada y la pública, ¿no? Y por los contextos públicos. Pero pensaba también en la lógica del western. Porque parte importantísima del libro, yo creo que el 90% del libro sucede en el desierto o en pueblos pequeñitos al borde del desierto, ¿no? Y hay teóricos del cine que dicen que el western se trata siempre de la tensión entre lo salvaje y la civilización. Qué lindo esto. Y mira, me haces pensar mucho en Hombre Muerto. Esta película es de Jim Jarmusch. Sí, es preciosa, con Johnny Depp, donde ahí no hay una tensión entre lo salvaje y lo, digamos, externo, sino que más bien hay una suerte de amistad. ¿Te acuerdas que en algún momento William Blake, que más así se llama el protagonista, que es un contador venido a menos, que se deja llevar por la fiebre del oro y va? Sí, y entonces se encuentra, quien le salva la vida es un indio americano, que lo ayuda a protegerse de los que lo están buscando porque es acusado de un crimen, y entonces empiezan a entrar como en una suerte de encuentro y de amistad muy profunda, y al final un poco, ¿no? También los críticos han dicho que en realidad es él yendo hacia la muerte y esta suerte de Caronte que lo está llevando hacia el otro mundo. Me encanta eso, me encantan esas historias, claramente. No, y estoy pensando también que esta idea de entregarse al salvajismo, ¿no? Porque finalmente dos de tus personajes terminan en un estado de salvajismo, o sea, entregada a la civilización, entregado como los ritos del ser hombre. Y yo siento que la portada del libro, que es un animal, ¿cierto? Tiene que ver, un perro, ¿cierto? Una especie de galgo. Tiene que ver con ese proceso, ¿no? Que es al revés de lo que uno se esperaría en el western, ¿no? Donde lo salvaje es domesticado. Sí. Acá, con esa furia, con ese desgaste de lo civilizatorio, estos hombres van perdiendo su conexión con su propia identidad. En el caso de uno de los personajes que va y viene de quién es él mismo y de quién ha sido, es muy, muy fascinante de observar. No sé cómo para ti fue escribirlo. Sí, y además hacer la observación de que lo salvaje no siempre visto como algo despectivo, ¿no? Porque si hay un eje que rige mi escritura más allá de este libro, es mi amor profundo por mis perras. Y como en un inicio intentó ser un homenaje, y por supuesto exploré la parte de cómo este salvajismo afecta a una masculinidad ultra racional, ¿no? Un tipo muy específico de pensamiento patriarcal. Por supuesto que me quedé con el pendiente de saber qué hacer. Por ejemplo, si Vicente Barrera hubiera tenido hijas, ¿cómo hubieran vivido esa animalidad? Seguramente hubo hijas. Seguramente hubo hijas. Y por supuesto que estas preguntas son las preguntas que exploraré en mis siguientes obras. Yo me pregunto si María. Sí, María, claro. Sí. Es que hay personajes... ambiguos. Ambiguos, totalmente. Que no sabes si están hermanados por la sangre, si son personajes que se han encontrado. Dicen, y hay esto, creo que es de muchas latitudes, no necesariamente de Abya Yala o de nuestros países, que la sangre llama. Y esta también es una premisa del libro, porque en la vida real he visto cómo la sangre llama de verdad, cómo los padres pueden huir de sus hijos y de pronto se los van a encontrar en las situaciones más extrañas, y como decían unas abuelas, uno no sabe quién le va a cerrar los ojos en el último día. Claro, y además también esa frase de que lo similar busca lo similar, ¿no? Y aquí los personajes también se encuentran desde el dolor, desde el vacío, desde la carencia de esa historia que quedó a medias, ¿no? Por la ausencia de ese padre, etcétera. Bueno, como ven, Furia nos da para entrar en un montón de lugares. Es una lectura deliciosa de un libro que puede ser duro, pero yo creo que suele suceder, Cleo, a mí me pasa también como lectora, que hay algunos libros que es tan duro lo que te están contando, pero es tan interesante la manera en que te lo cuentan. Me ha pasado muchas veces que uno dice, me quedo igual, me quedo aquí y quiero saber qué le pasa a estos personajes, porque es tan ambiguo, todo es tan raro. Yo le decía a Cleo que me sentía como esas imágenes
cuando uno ve en el desierto y se forman estos movimientos en el aire por el calor. Esa es más o menos la atmósfera con la que yo leí todo Furia. Así que te agradezco mucho por escribirlo, te agradezco mucho porque esté en Chile, gracias a las fabulosas bandas propias. Y contarles, si nos están escuchando y están por el centro, que Clio va a estar ahora a las 11:30, de hecho se va raudo y veloz desde acá, a participar de la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño con esta presentación del Silencio a la Furia, hoy día a las 11:30 en el estudio de TV de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP, ahí en Vergara 240, así que te vaya súper bien, que lo disfrutes. Muchas gracias, gracias. Nos vemos por allá y gracias por invitarme. Un placer, esperamos tenerte de vuelta pronto. Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos para hablar de cine con el decano de la Facultad de Comunicaciones, Marcelo Ferrari, quien ya vi que está en nuestro estudio.